Presente, doctor. Ya está bien. López Arizábal. Presente, doctor. López Arizábal, su cámara, aquí, a ver. Está bien. Presente, No, doctor. no nos vamos a conocer, sino ya ni nos vemos. Paso Oviedo. Presente, doctor. Ya está. Y para Nihuara Quispe. Presente, doctor. Nihuara Quispe. A ver, Álvaro, activen sus cámaras, por favor. Ya voy a considerar también eso. ¿Sí? Presente, doctor. Sí está activado, presente. Ya. ¿Panihuara está activo? Sí, doctor. Ah, ya, sí. Está bien. Correcto. Ya, entonces vamos a... Ya está. Entonces, es un artículo, ¿no? Para esta segundo aporte he considerado de repente algunos artículos. Falta todavía unos dos, ¿no? O tres, creo, artículos para poder exponer. Entonces, este tema de nutrición parenteral es muy, muy importante, ¿ya? Entonces, se usa bastante en cualquier departamento de hospitalización, en cirugía sobre todo, ¿no? En medicina, en oncología, en UCI. Entonces, prácticamente en todos los servicios se llega a usar nutrición parenteral, sea complementaria o mixta, como ya hemos mencionado, o una nutrición parenteral total cuando el tracto gastrointestinal no está funcionante, ¿no? O de momento no funciona. Entonces, una manera de suplir los requerimientos nutricionales, si el tracto gastrointestinal está no funcionante, es pues a través de la nutrición parenteral, ¿no? Y la nutrición parenteral hay una forma de formular, que lo vamos a hacer después, ¿no? Hay varias formas, vamos a las más conocidas. Tiene tres componentes principales que son los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas. De esos tres componentes, de los carbohidratos, lípidos y proteínas, el que hay que tener más cuidado es el lípido, ¿ya? El lípido es como un caldo de cultivo para las bacterias. Entonces, hay indicaciones más o menos laboratoriales cuando suspender o pensar en suspender los lípidos. Pero de este ya uno tiene que hacer correlación clínica laboratorial, ¿no? Para poder suspender los lípidos. Carbohidratos y proteínas, bueno, se puede dar esos. Entonces, si solo tiene carbohidratos y proteínas que hemos mencionado es 2 en 1. Si tiene con lípidos es más o menos 3 en 1, ¿no? Y el volumen es de acuerdo a lo que uno va formulando. Muchos aspectos técnicos de la nutrición parenteral son importantes, ¿no? Su osmolaridad, por ejemplo, el pH de la solución, rangos de seguridad de la nutrición parenteral. Entonces, justo en este artículo mencionan con qué medicamentos, por ejemplo, son compatibles esta nutrición parenteral, y no sé qué más hayan ahí mencionando en el artículo. Ya seguramente los del grupo van a profundizar ya un poco más, ¿no? Entonces, NPT va a ser un tema muy importante, lo vamos a mencionar varias veces en este segundo aporte, ¿ya? Así es que presten bastante atención, ¿ya? Yo algunas cositas les voy a interrumpir quizás, o de repente al final vamos a complementar algunos conceptos para afianzar más el tema del NPT, ¿ya? Pero ahora atiendan, por favor, porque es un tema muy, muy importante, ¿ya? Entonces, empiecen nomás. Ya, doctor, yo voy a empezar alegría. Uh-huh. ¿Escucha, no? ¿Puede proyectar un poquito más grande Sí, doctor. Exacto. Muy bien, muy bien. Ya, doctor, yo voy a empezar alegría. Uh-huh. Compañeros, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del artículo, ¿no? Que nos habla más que todo sobre la terapia de nutrición parenteral, que es una herramienta, y más nos habla sobre qué es una herramienta y directrices de la evaluación, más que todo. Bueno, el artículo nos habla como una breve introducción. Bueno, como ya todos lo saben, que la desnutrición se va a asociar a complicaciones, y dentro de ellos, siempre la desnutrición lo que va a hacer es que las estancias hospitalarias estén prolongadas y también las estancias en UCI estén prolongadas, ¿no?
y esto es lo que nos va a llevar a que haya mayores costos en atención médica, más que todo. Algo importante, o lo principal es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos es identificar a los pacientes con alto riesgo de desnutrición para poder evaluarlos y darles un apoyo nutricional adecuado. Y sobre todo, la ruta adecuada por el cual se va a dar el apoyo nutricional. Más adelante hay un logaritmo que nos va a explicar cuál es lo adecuado, si puede ser por nutrición enteral o parenteral, ¿no? Y bueno, tener en cuenta también que en el caso, bueno, como una introducción, los pacientes que tengan el tracto gastrointestinal funcional, la terapia nutricional de apoyo que es indicada en esos pacientes es la nutrición enteral, ya que este nos va a reducir la instancia en UCI. Un momentito. Esto. Ya, más que todo nos va a reducir la estancia en UCI y bueno, nos va a dar menos complicaciones infecciosas en este caso, ¿no? Pero generalmente la nutrición enteral va a tener muchas complicaciones en este caso. Ya, los pacientes, bueno, en el caso que los pacientes con tracto gastrointestinal no van a estar funcionales, el método de apoyo nutricional más adecuado es la nutrición parenteral, que vamos a hablar de este artículo. Y bueno, en este caso, generalmente la nutrición parenteral es esencial para todos los pacientes los pacientes, bueno, que estén gravemente desnutridos y pacientes que tengan sobre todo problemas del tracto gastrointestinal, que no se espera que se resuelvan en los 7 próximos días, ¿no? Generalmente la nutrición parenteral es compleja y se va a asociar a complicaciones graves, incluso mortales. Y también, pero la nutrición parenteral va a tener efectos beneficiosos más que todo sobre la composición corporal y la calidad de vida que tenga sobre el paciente. Vamos a hablar sobre, bueno, como ya hemos visto, la evaluación nutricional, que bueno, va a ser importante para identificar el grado de estado nutricional y cómo va a influir más que todo en la recuperación del paciente, ¿no? Esta es una tablita que nos presenta el artículo sobre la clasificación de desnutrición de acuerdo al peso y a la pérdida reciente si no me equivoco, era pérdida reciente de peso. Y bueno, cómo lo clasifica en leve, moderado y severo en este caso, ¿no? En cuanto al peso, vamos a hablar cuando el peso corporal ideal en porcentaje se va a perder. En este caso, en un leve estamos hablando de 80-90, en porcentaje moderado de 70-80 y severo menor a 70. En el caso del peso habitual, corporal habitual, de severo, bueno, va a ser del 85-95%, moderado 75-84% y severo va a ser menos 64%, ¿no? Y en caso de la pérdida de peso reciente, en este caso, en el caso de que la pérdida reciente sea en una semana, el porcentaje en moderado al menos tiene que ser un 2% y un severo que va a ir, ¿no? Cuando la pérdida de peso va a ser, bueno, y así nos explica este cuadrito más que todo clasificando la desnutrición, ¿no? Y tener en cuenta que la desnutrición, bueno, se va a deber más que todo por una disminución digesta de nutrientes, más que todo por una respuesta a mediadores inflamatorios que van a disminuir el apetito y sobre todo cuando se va a interferir con la incorporación de los nutrientes en la dieta magra. Bueno, el artículo nos da este concepto de desnutrición que nos indica que es una enfermedad aguda con o sin actividad inflamatoria que va a conducir más que todo un cambio en la composición corporal y sobre todo va a causar un deterioro funcional en el paciente. Esta guía, bueno, este artículo nos da unas recomendaciones contemporáneas para el diagnóstico de desnutrición y nos da 6 características para poder diagnosticar la desnutrición, entre los cuales está vamos a diagnosticar, bueno, se va a diagnosticar con estas 6 características. La primera es una disminución de ingesta de nutrientes. La segunda es una pérdida de peso no intencional. La tercera es la disminución de masa muscular, disminución de grasa y edema y sobre todo medidas objetivas de la disminución del estado funcional en este caso. Y el artículo nos habla y nos indica que 2 o más características de las 6 nos va a dar el diagnóstico de desnutrición en este caso, ¿no? Este es el algoritmo en el cual se le va a dar el apoyo nutricional al paciente en el caso de que la nutrición de apoyo, bueno, ¿cómo se va a tomar la decisión? En este caso se va a partir a través de si el tracto gastrointestinal va a estar funcional o no va a estar funcional. Si el tracto gastrointestinal va a estar funcional, bueno,
Más que todo lo que se va a hacer en este caso es una nutrición enteral, y en el caso de que el tracto gastrointestinal no esté funcional, lo más ideal es utilizar la nutrición parenteral en este caso, ¿no? Bueno, en el caso de que sea poco concluyente, se utiliza la nutrición enteral, y en el caso de que, bueno, sea tolerada la nutrición enteral, se va a continuar con la nutrición enteral, ¿no? En el caso de que no sea tolerado la nutrición enteral, ya sea por complicaciones como aspiración o neumonía por aspiración, como una distensión abdominal, diarrea o residuos gástricos altos, si no me equivoco, se pasa, ¿no? Más que todo a la nutrición parenteral. En el caso de que la nutrición enteral no esté siendo tolerada, bueno, y en el caso más que todo que hay una contraindicación exacta de que no se puede utilizar nutrición enteral, se puede cambiar a lo que es la nutrición parenteral, ¿no? Sobre todo, bueno, evaluando si el estado funcional del gastrointestinal está funcional o no está funcional. En el caso de que esté funcional, se hace un cambio de parenteral. Bueno, si el tracto gastrointestinal está funcional, perdón, se hace un cambio de parenteral a nutrición enteral. Y en el caso de que el tracto gastrointestinal esté no funcional, se va a continuar con lo que es el apoyo nutricional de nutrición parenteral, ¿no? ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones de la nutrición parenteral? Sobre todo cuando el tracto gastrointestinal va a estar funcional. Si va a estar funcional, lo más ideal es que se utilice una terapia, un apoyo nutricional en nutrición enteral, en este caso. La incapacidad, más que todo, para lograr un acceso venoso inapropiado, ¿no? Cuando no se puede acceder a ya sea periférico o central, va a estar contraindicado, ¿no? Es la terapia, la nutrición parenteral. En el caso de que el paciente tenga una condición clínica inestable, no se puede utilizar. Enfermedades terminal nos indica el artículo, y sobre todo trastornos metabólicos, como está en el cuadro de la derecha, trastornos metabólicos que van a requerir una precaución en el uso de la nutrición parenteral. Los trastornos metabólicos más frecuentes es la azotemia, en el caso cuando el nitrógeno ureico, por ejemplo, está mayor a 100. Bueno, habla, ¿no?, de hipercloremia, de acidosis metabólica, con el cloro sérico está mayor a 110. Habla de hiponatremia, cuando el sodio sérico está menor a 130, igualmente de hiperosmolaridad, cuando la osmolaridad plasmática está mayor a 350, más que todo porque esto no va a ser factible, estos trastornos metabólicos no van a ser factibles y no nos van a dar una respuesta favorable a la terapia, ¿no? O más que todo porque estos trastornos metabólicos lo que va a hacer es que haya riesgo alto haya más complicaciones en este caso. Bueno, continuando con la exposición, soy Paz Oviedo. Vamos a hablar sobre los requerimientos nutricionales. Bueno, decir, ¿no?, que en los últimos años ha habido un perfeccionamiento continuo de la NP, concentrándose en la administración de las dosis más seguras y eficaces. En este caso, las guías van a proporcionar una disminución en las dosis calóricas recomendadas. También van a tratar, ¿no?, de ver una liberación de las dosis de proteínas, especialmente en el caso de insuficiencia renal y hepática, y recomendaciones más específicas para dosis de emulsión lipídica inyectable, ¿no?, conocida como ILE. También dos propósitos que buscan son específicos para las grasas, las calorías no proteicas y la prevención de la deficiencia de ácidos grasos esenciales, ¿no? Entonces, la introducción en el mercado de nuevos ILE, los SMOFlipid, lo de Fresenius Kabi y la Sinolipid Baxter, estas van a proporcionar alternativas que van a reducir significativamente la dosis del aceite de soya, ¿no?, que en este caso sería el ácido linoleico. También va a buscar que la obesidad, es decir, el índice de masa corporal, el IMS, mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, que sea prevalente y debe considerarse en la dosificación también, ¿no?, de la NP. Y a su vez también se ha informado que la NP hipocalórica es beneficiosa
beneficiosa en pacientes obesos, lo cual va a resultar en el logro de un equilibrio positivo de nitrógeno y pérdida de peso. Sin embargo, con estas clasificaciones nuevas de obesidad, es posible que se tenga que requerir que los pacientes de clase 1, es decir, los que están con un índice de masa corporal de 30 a 35, tienen que mantener su peso durante la NP, ¿no? Si es así, deberían recibir una cantidad más normal de calorías. Siguiente, por favor. Las formulaciones de NP son productos también extremadamente complejos destinados al uso intravenoso. Entonces es necesario considerar cuidadosamente la dosis de nutrientes y evitar ingredientes inestables o incompatibles también, ¿no? En las prácticas inconsistentes de la formulación de compuestos han provocado daños graves en pacientes que reciben NP. Y bueno, para proporcionar pautas consistentes y específicas para el NP, el Grupo Asesor Nacional sobre Estándares y Guías de Prácticas para la Nutrición Parenteral publicó un artículo, ¿no?, que es Las prácticas seguras para la nutrición parenteral, en la cual estas hacen que las directrices proporcionen recomendaciones para la etiqueta y el orden de las NP, así también como la composición, la compatibilidad, la estabilidad y la administración de las NP. Estas van a pedir un formato de etiqueta de NP estandarizado para promover la interpretación correcta del contenido de la NP, ¿no?, en todos los entornos de atención médica. Esto permite describir el deber del farmacéutico a revisar esta fórmula. ¿Para qué? Para garantizar que esté completa, equilibrada y que sea estable al compatibilizar con la mezcla, ¿no? Siguiente. Ya, doctor, buenas tardes. Vamos a hablar sobre los macronutrientes, sobre las pautas de dosificación de la nutrición parenteral, ¿no? Acá vamos a hablar de las calorías, glucosa, la grasa, la proteína y la grasa también, pero en forma de lípidos, ¿no? Acá vamos a ver sus rangos normales, sus dosis habituales, el máximo y las consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en las calorías, en su rango normal vamos a tener de 20 a 35 kilocalorías por kilogramo por día. Que esta va a ser también sus dosis habituales, va a variar entre 20 a 30 kilocalorías por kilogramo por día, ¿no? Las consideraciones especiales que debemos tener en cuenta con las calorías es que en la obesidad se ha utilizado dosis hipocalóricas, ¿no? 75% de las necesidades estimadas, y también se aconseja medir el gasto energético. Cuando hablamos de glucosa, acá tenemos que saber que es de un 70% a un 85% de calorías no proteicas. Y cuando hablamos de un paciente estable, o bueno, la dosis estable, hablamos de 4 a 5 microgramos por kilogramo por minuto, y en la enfermedad crítica vamos a hablar que es menor a 4 microgramos por kilogramos por minuto. Y el máximo, pues, el que llevamos a 7 gramos por kilogramo por día, o bueno, también en 4 a 5 microgramos por kilogramo por minuto, ¿no? La consideración especial es que se recomienda mantener la glucemia de 150 a 180 miligramos por decilitro para la población general de pacientes. Bueno, acá tenemos la grasa también, que es de un 15 a 30% de calorías no proteicas. Acá vamos a tener que la emulsión lipídica inyectable de aceite de soya tiene que ser de 1 gramo por kilogramo por día, o para enfermos críticos tiene que ser menor a 1 gramo por kilogramo por día. Y en aceite de oliva, aceite de soya de emulsión lipídica inyectable, eso es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Y en aceite de soya, aceite de oliva y en los triglicéridos de cadena media, con aceite de pescado, en la emulsión lipídica inyectable debe ser de 1 a 2 gramos por kilogramo por día, ¿no? Bueno, también tenemos que ver que su máximo pues es de 2.5 gramos por kilogramo por día. Y bueno, en las consideraciones especiales se tiene que tener en cuenta que cuando se administra por separado de la nutrición parenteral, la infusión debe completarse en 12 horas, ¿no? Es más seguro si se administra de forma continuada durante 24 horas, y en los pacientes críticos se puede administrar, ¿no?, el aceite de soya en hile, el aceite de oliva, el aceite de soya hile también. Ya, e incluso durante la primera semana de ingreso en la UCI. Ya, cuando hablamos de proteínas, tenemos que su rango normal es de 0.8 a 2 gramos por kilogramo por día.
El estable es de 0.8 a 1.5 gramos por kilogramo por día, y tenemos que enfermedad crítica va a ser de 1.2 a 2.5 gramos por kilogramo por día, y el máximo puede llegar a 2, ¿no? En lo mismo. Ya en las consideraciones especiales vamos a tener que acá proporcionando como alto valor biológico, es decir, un contenido alto en aminoácidos esenciales, ¿no? Debe dosificarse para conseguir un balance positivo de nitrógeno a un perfil normal de aminoácidos en caso de enfermedad renal. Ya. En grasa tenemos que tener que, acá en los lípidos, la prevención de la de carencia de ácidos grasos esenciales, ¿no? Sobre todo acá tenemos que tener en cuenta que va a ser de 2% a 4% de la dosis calórica como un ácido linolénico, o 0.25% o a 0.5% de la dosis calórica como ácido alfa-linolénico. Esto está contraindicado en pacientes con pancreatitis inducida por hiperlipidemia, y tenemos que suspender la dosis para niveles de triglicéridos mayor a 400 miligramos por decilitro, y tenemos que administrar en tubos sin el dihidrofolato dietixilo, y utilizar un filtro de 1.2 micros, ¿no? Siguiente. La escasez de productos de la nutrición parenteral nos puede llevar, ¿no?, a distintas cosas, como tenemos que ver la estabilidad, la compatibilidad, la composición y administración de la terapia, ¿no? Estos se van a ver afectados si va a haber escasez de productos de nutrición parenteral, ¿no? Y esto a la vez va a ser va a ser difícil proporcionar dosis adecuadas o incluso terapia de nutrición parenteral a las personas que la necesitan, ¿no? Por estos problemas, el ASPEN celebró una cumbre de seguridad de la nutrición parenteral en 2011, en el cual se hizo los procesos para mejorar la seguridad de nutrición parenteral desde el pedido hasta la administración, ¿no? También se llegó a algunas recomendaciones de consenso de seguridad de nutrición parenteral, ¿no? Y nos recomienda que todas las instituciones que brindan terapia de nutrición parenteral implementen un proceso estandarizado para evaluar la competencia de quienes prescriben, revisan los pedidos y preparan la nutrición parenteral. Siguiente, por favor. Y acá sobre las formulaciones estándar de nutrición parenteral, que impulsó a ASPEN a crear una declaración sobre estandarización de nutrición parenteral, que toca puntos importantes, ¿no? Que recomienda un proceso de nutrición parenteral estandarizado, y que reconoce la necesidad de que los médicos con experiencia en la nutrición parenteral participen en el proceso, ¿no?, de los nutrientes. Que además luego van a explicar la compañera más adecuadamente esta tabla. Y luego también aborda al paciente con necesidades complejas para quienes puedan ser necesaria una formulación de nutrición personalizada. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la compatibilidad de medicamentos con la nutrición parenteral. Bueno, hay que definir, ¿no?, lo que es una incompatibilidad. Bueno, la incompatibilidad va a ser un fenómeno que ocurre cuando el fármaco se va a mezclar con otros fármacos y va a producir un producto inapropiado, ¿no?, para la administración del paciente. Y este producto inapropiado, al administrarse al paciente, va a producir va a haber unas modificaciones en el efecto del principio activo del fármaco. En cambio, la inestabilidad va a ser un fenómeno que va a ocurrir cuando un preparado parenteral de gran volumen se va a modificar, ¿no?, debido a condiciones de almacenamiento. Bueno, como nos indican, la gran mayoría de los pacientes con nutrición parenteral van a requerir de la administración de otros fármacos, ¿no? Y bueno, y lo que nos recomienda es que no debemos administrar administrar medicamentos por la misma vía que se utiliza para la nutrición parenteral. Pero sí es que hay casos en los que sí se administra, como por ejemplo en los pacientes que requieren poco aporte de líquidos, o también en pacientes con un acceso venoso limitado. Y bueno, las ventajas que nos dicen que nos podrían proporcionar, ¿no?, es como la reducción de líquidos al infundir al paciente,
la disminución del punto de inyecciones y bueno, en algunos casos se ha visto mejoras en cuanto a la farmacocinética de algunos medicamentos tales como la digoxina, la ranitidina, la vancomicina. Y también se dice que hay una mejora en la relación de costo y efectividad, ¿no? Para reducir en algunos casos la dosis del medicamento. Y bueno, si es que se hubiera que añadir también estos fármacos en la nutrición parenteral, se dice que estos fármacos deben ser fármacos estables, bueno, en contacto con la nutrición parenteral, no deben producir precipitantes o tampoco deben producir una rotura de la emulsión. Y bueno, estas son también algunas características que nos menciona el artículo, ¿no? Que debe tener los fármacos al administrarse concomitante a la nutrición parenteral, ¿no? Que debe tener una estabilidad de ese fármaco en infusión durante 24 horas, debe tener la estabilidad y compatibilidad del fármaco con la nutrición y que las propiedades farmacocinéticas del fármaco en infusión continua, también la estabilidad del fármaco a la velocidad de la infusión de la nutrición, ¿no? Y bueno, bueno, se ha comprobado que hay algunos de estos fármacos que se pueden administrar de forma automática en las bolsas de nutrición parenteral total, ¿no? Como son la insulina, la heparina y la ranitidina. Siguiente, por favor. Bueno, también nos mencionan, bueno, estos son de otros artículos he sacado que hay tipos de incompatibilidades, ¿no? Que puede haber una física en la cual va a haber cambios en las características de los componentes de los nutrientes. Bueno, los más comunes que se ha visto son la floculación, la separación de fases o coagulación en la formación de precipitados. Otra incompatibilidad farmacéutica, bueno, esta está relacionada, esta es cuando hay una alteración, ¿no? en la forma de dosificación del fármaco. En cuanto a la incompatibilidad farmacológica, es cuando el mecanismo de acción de los fármacos se ven alterados por el nutriente, ¿no? O viceversa. La incompatibilidad fisiológica va a ser cuando va a haber una intolerancia al soporte nutricional como respuesta farmacológica, como una respuesta fisiológica del fármaco. Y la farmacocinética, bueno, se va a referir a la alteración tanto en la absorción, en su distribución, en el metabolismo y excreción del medicamento por el soporte nutricional. Y bueno, estos son factores que van a promover, ¿no? Las incompatibilidades como factores externos que tenemos el oxígeno, la temperatura, la luz y la humedad. También hay compatibilidades de calcio y fósforo que bueno, esto nos habla sobre la concentración, ¿no? La concentración máxima en una nutrición parenteral que debe de haber de calcio y de fósforo que van a evitar los precipitados. Y bueno, el potencial Z, que es un parámetro que valora más la estabilidad de la emulsión, ¿no? Bueno, nos refieren también que los nutrientes parenterales totales deben estar en contenedores que tengan, ¿no? Que tengan este tipo de material que se eleva, el etilenvinil acetato, mientras que el PVC, o que diga la nutrición parenteral sin lípidos, puede estar en contenedores de PVC, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estos son los tipos de mezcla de nutrición parenteral que tenemos 3 en 1, ¿no? Que contienen la glucosa, los aminoácidos y los lípidos. Y bueno, los medicamentos que son compatibles con este tipo de mezcla son los antagonistas de la histamina 2 y la insulina. Y bueno, el otro tipo de mezcla de nutrición
parenteral, que es 2 en 1, que va a tener a la glucosa y a los aminoácidos. Y bueno, los medicamentos que podemos mezclar, ¿no? O administrar con este tipo de mezcla pueden ser la heparina, la aminofilina, la hidromorfona, el ácido clorhídrico y el hierro dextrano. Y bueno, la FDA en el 2007 ha alertado, ¿no? Que la combinación de cetirizina con una nutrición parenteral que contenga calcio no está contraindicado, ¿no? Porque puede producir precipitados en diferentes órganos. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los diferentes medicamentos que nos habla sobre la compatibilidad y los diferentes tipos de mezclas, ¿no? Como les he mencionado, los tipos de mezclas 2 en 1, 3 en 1, y bueno, la emulsión lipídica intravenosa. Bueno, ahí nos señala, ¿no? Que diferentes medicamentos, tales como el Astrionan, que es compatible casi con todos, la bumetanida, la butorfanol, tartrati, y bueno, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Esto también más de los medicamentos que nos recomiendan mezclar, ¿no? Con los diferentes tipos de mezclas de la nutrición parenteral, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, hablamos sobre el control de la glucosa, ¿no? De hecho, se ha demostrado en estudios diversos que la hiperglucemia, pues, está asociada a lo que es o asociada a la administración, ya sea de la nutrición parenteral en pacientes hospitalizados, ¿no? Pues esto dice que se asociaría a una mayor incidencia de lo que es las complicaciones infecciosas. No solo eso, sino que también a estancias hospitalarias prolongadas, así como también a mayor tasa de mortalidad en estos pacientes, ¿no? Además, se ve que en este estudio se ve que la prevalencia durante la infusión de nutrición parenteral es fundamental en la monitorización de lo que es la glucemia. Esto para lo que es la detección de la hiperglucemia de forma precoz y así poder realizar un adecuado manejo en cuanto a lo que en cuanto a evitar lo que es la consecuencia en la salud del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de la hiperglucemia en pacientes con nutrición parenteral, pues es importante porque esto garantiza un control adecuado de los niveles de glucosa y prevenir lo que son las complicaciones, ¿no? Hablamos de lo que es el objetivo del control glucémico en el paciente hospitalizado. Básicamente, en pacientes en estado crítico, pues la glucemia va a ser de 80 a 110 miligramos por decilitro y al menos inferior a 140 miligramos por decilitro. En algunas guías prácticas sugieren de que mantener la glucemia preprandial entre 80 a 126 miligramos por decilitro y al menos inferior a 140 miligramos por decilitro. En cuanto a los valores de glucemia postprandial, tiene que ser inferior a 180 miligramos por decilitro, ¿no? Ahora, es muy importante evitar que las cifras sean mayores a 180 miligramos por decilitro. Esto porque se asocia con mayor incidencia de lo que son las complicaciones y mortalidad en pacientes hospitalizados con nutrición parenteral. En el cuadrito se observa, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes y a la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, en donde también nos dicen, ¿no?, que la infusión de glucosa de nutrición parenteral provoca con frecuencia lo que es la hiperglucemia. Además que se asocia a mayor incidencia de complicaciones y mortalidad en el paciente grave en unidad de cuidado intensivo. También la Asociación Americana de Diabetes recomienda el tratamiento con insulina, con los objetivos propuestos en función a la severidad de lo que es la enfermedad de base, ¿no? Y se recomienda también ajustar el aporte calórico y de hidratos de carbono en la nutrición parenteral. Otra cosa que es muy importante es realizar los controles glucémicos. Cada 4 a 6 horas si se infunde nutrición parenteral de manera continua. En cuanto a la reducción de los carbohidratos en la solución de nutrición parenteral, pues debe basarse esto en la necesidad nutricional del paciente. Esto
para controlar lo que es la hiperglicemia durante la administración de lo que es la nutrición parenteral. Y recordar que la insulina es el tratamiento más efectivo y puede administrarse como infusión intravenosa, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al uso de insulina, pues la insulina es el tratamiento más efectivo, ya lo mencionábamos, para controlar lo que es la hiperglucemia en cuanto a los pacientes con nutrición parenteral. Puede administrarse como infusión intravenosa separada de lo que es la nutrición parenteral, así como también añadirse a la mezcla de nutrición parenteral en forma, o sea, la insulina subcutánea, ¿no? De acuerdo o según a la Asociación Americana de Diabetes, también recomienda utilizar insulina dentro de la bolsa de nutrición parenteral cada 4 horas para corregir lo que es la hiperglucemia. Ahora, hay otro estudio del grupo Garín que recomienda expertos y dicen que se debe utilizar tratamiento insulino a partir de 180 miligramos por decilitro e incluso por encima de 140 miligramos por decilitro. Es así que tenemos al lado un cuadrito en donde nos recomienda para el tratamiento de lo que es la hiperglucemia en pacientes con nutrición parenteral. Esto es del grupo Garín del 2012, ¿no? En donde nos habla de la nutrición parenteral en el paciente hospitalizado. Pues aquí se debe añadir insulina regular dentro de la bolsa de nutrición parenteral, en combinación con pautas de insulina rápida subcutánea, esto cada 6 a 8 horas en función de la glucemia capilar, con ajustes a partir de 140 miligramos por decilitro, ¿no? También nos dice que debemos añadir cada día el equivalente de 2/3 de insulina de rescate subcutánea precisada al día previo. Y en casos de hiperglucemia no controlada, pueden precisarse infusiones de insulina intravenosa de manera dependiente a lo que es la nutrición parenteral. En cuanto a la dosis de insulina de inicio recomendada, básicamente, en cuanto a la no de la diabetes mellitus o glucemia previa, mayor a 140 miligramos, o situaciones clínicas asociadas a frecuentemente con hiperglucemia, ya sea pancreatitis aguda grave o corticoides, pues se debe iniciar con una unidad internacional por 10 gramos de glucosa dentro de lo que es la nutrición parenteral, o bien 0,25 unidades internacionales kilogramo peso ajustado, ¿no? En cuanto a la diabetes conocida sin insulinoterapia, se debe iniciar con una unidad internacional bajo estrés a 2 unidades internacional bajo estrés a corticoides por cada 10 gramos de glucosa de nutrición parenteral. Ahora, en caso de diabetes conocida con insulinoterapia en domicilio, pues se debe iniciar con 2 unidades internacionales de 10 gramos de glucosa o bien a 0,5 unidades internacionales kilogramo peso, o bien iniciar lo que es el 50 al 60% de sus requerimientos previos ambulatorios dentro de la bolsa. En caso de pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pues se debe administrar insulina dentro de la bolsa y pautas de ajuste. Inyectables de 0,05 a 0,1 unidades internacionales kilogramos peso de insulina basal subcutánea para prevenir lo que es la cetoacidosis en caso de suspensión de la nutrición parenteral. Siguiente. Continuando con la exposición, hablaré de lo que es las directrices de lo que es la nutrición parenteral. Bueno, en la mayoría de los casos se prefiere lo que es una dieta estándar, ¿no?, de lo que es la nutrición parenteral, excepto esto en pacientes que estén gravemente desnutridos, que estén sometidos a lo que es la cirugía. Estos pacientes pueden beneficiarse de lo que es de la terapia nutricional de la nutrición parenteral si se administra de 7 a 14 días antes de la cirugía, y esto siempre en cuando el riesgo médico potencial asociado a lo que es con el retraso de la cirugía sean aceptables. Otro punto importante también es cuando los pacientes gravemente enfermos, cuando el paciente está gravemente enfermo, la nutrición enteral es superior a la nutrición parenteral. Y también es importante que la nutrición enteral no es factible en el paciente que tiene un riesgo nutricional bajo antes de la enfermedad crítica. Es prudente suspender lo que es la nutrición parenteral durante los primeros 7 días. Se debe utilizar también lo que es la nutrición parenteral si la nutrición enteral está contraindicado y el paciente está desnutrido o en alto riesgo nutricional. Esto antes de lo que es la enfermedad crítica.
También es importante, las directrices recomiendan protocolos y un equipo de apoyo nutricional para el manejo, un mejor manejo y no producir complicaciones. Ahora, también algunas pautas actualmente recomiendan que se proporcione lo que es la emulsión lipídica inyectable al 100% ya de aceite de soya o también esta emulsión de aceite mixto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es los macronutrientes y las pautas, ¿no? De todos de nutrición parenteral. Por ejemplo, en cuanto a lo que es a los requisitos diarios, normal de sodio y potasio es de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo. El calcio, el acetato, según sea necesario para el equilibrio no ácido base. El fosfato es de 20 a 40 milimoles, el calcio de 10 a 15 mil equivalentes, el magnesio de 8 a 20 mil equivalentes. Siguiente, por favor. Continuamos. Siguiente. Aquí también continuamos con lo que es los requisitos normales, ¿no? En cuanto a lo que es a las vitaminas, la vitamina D, la K, también ácido ascórbico, también la tiamina, que es de 6 miligramos, en cuanto a riboflamida, también que es de 3.6, y niacina, que es de 40 miligramos, ácido fólico, que es de 600 microgramos, y el ácido pantoico, que es de 15 miligramos, y así, ¿no? También de la vitamina D, que es de 20 unidades internacionales, vitamina A, que es de 3.300 unidades internacionales. Siguiente, por favor. Del mismo modo, en esta tabla nos habla de los requisitos diarios, ¿no? Tanto del cromo, cobre, magnesio, zinc, selenio y lo que es el hierro. Aquí es importante que en cuanto a lo que es el magnesio, con precaución en pacientes con bilirrubina elevada, y también los requisitos de zinc aumentan lo que es con un alto rendimiento, gastrointestinal. Y también en pacientes que reciben lo que es una nutrición parenteral a largo plazo son propensos lo que es a sufrir deficiencia de hierro y el nivel de hierro debe evaluarse mediante lo que es inicialmente y cada 3 meses en los pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las pautas de las prácticas seguras, ¿no? De las técnicas. En este caso vamos a hablar de estas pautas de la práctica, que es primero realizar los pedidos, que hablan, ¿no? Primero de que se debe utilizar formularios de pedido estandarizados. Y en otro punto sería se evalúa, ¿no? la fórmula de la nutrición parenteral para así determinar si el contenido es apropiado para la condición del paciente, ya sea adulto o pediátrico, ¿no? O el estado patológico del paciente, ¿no? Que se va a justificar, ¿no? Con una dosis fuera de rango estándar, ¿no? Ahora, los nutrientes también se indican como una dosis diaria total. Ahora, no se debe utilizar una concentración porcentual en el formulario del pedido y se debe evitar lo que va a ser, ¿no? Las abreviaturas, que son potencialmente peligrosas. Ahora, todos los componentes del pedido de la nutrición parenteral se prescriben cuando se reordena, ¿no? La nutrición parenteral también. Ahora, en el etiquetado de las formulaciones de esta nutrición parenteral, vamos a ver que las etiquetas para los aditivos deben estar estandarizadas, ¿no? Como se requiere, ¿no? El importe por día, también se puede utilizar, ¿no? La cantidad por litro, se requiere el peso de la dosificación en la etiqueta. También se podría utilizar, ¿no? Etiquetas auxiliares, especialmente cuando los pedidos estén escritos en un formulario diferente al de la etiqueta, ¿no? Ahora, el traslado de los pacientes entre entornos sanitarios como del hospital al domicilio o requiere de farmacéutico una comunicación, ¿no? De la prescripción de la nutrición parenteral. Ahora, la etiqueta también de esta nutrición parenteral debe compararse, ¿no? Con la orden y debe verificarse la fecha de caducidad antes de su administración. Ahora, en los requisitos de los nutrientes estándar, vamos a ver que el farmacéutico, debe evaluar, ¿no? El contenido de esta nutrición parenteral para así garantizar que la dosis de todos los nutrientes sean adecuada para el paciente, ¿no? Ahora se debe pronunciar lo que va a ser la emulsión lipídica inyectable
a pacientes adultos y pediátricos, ¿no? Para así evitar lo que va a ser la deficiencia de ácidos grasos esenciales cuando no haya grasa, ¿no? O esto debe estar incluido en la fórmula base también, ¿no? Ahora, todos los pacientes con nutrición parenteral deben recibir una preparación vitamínica para entrar diariamente y los productos de esta nutrición parenteral deben elegirse con el menor contenido de aluminio cuando sea posible. Ahora, el hierro parenteral no debe utilizarse, ¿no?, de forma rutinaria en el tratamiento de esta nutrición parenteral. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la composición de las formulaciones de la nutrición parenteral, ¿no? En este caso se requiere una revisión del contenido para así garantizar que se proporcione, ¿no?, una formulación equilibrada y completa. Ahora se evalúa también la dosis adecuada, ¿no?, de cada componente y así tengo una posibilidad que presente un problema de compatibilidad o estabilidad. Ahora, cuando la dosis fuera de rango aceptado, que no se explique, ¿no?, por una condición específica del paciente, debe aclararse antes de la nutrición parenteral compuesta, ¿no? Ahora, en su composición vamos a ver que la secuencia de aditivos está optimizada y validada como un método seguro y eficaz. Ahora, se recomienda una revisión del método de preparación y si se prepara manualmente o si ha habido algún cambio de fuente comercial, ¿no?, de los productos de la nutrición parenteral. Ahora, los fabricantes, vamos a ver que los métodos automatizados de composición deben proporcionar, ¿no?, la secuencia de aditivos que va a garantizar así la seguridad, ¿no?, del dispositivo de preparación y según los productos nutritivos utilizados de la institución, ¿no? Ahora, vamos a ver que cada formulación compuesta debe inspeccionarse para así detectar signos de contaminación por partículas o fase de separación, ¿no? Ahora, en el seguro de la calidad, vamos a ver que se puede aplicar un análisis gravimétrico de formulaciones de la nutrición parenteral para así centrarnos, ¿no?, en lo que va a ser los aditivos más peligrosos que toleran el menor margen por error, ¿no? Por ejemplo, los sales de potasio. Ahora, el análisis, vamos a ver que el análisis químico puede incorporarse a las operaciones de preparación de la nutrición parenteral de la farmacia. Ahora, en un análisis refractométrico va a ser una alternativa, ¿no?, pero se va a limitar a las formulaciones que no contienen grasa. Ahora, se recomienda realizar pruebas diarias durante el proceso o en el producto final de las formulaciones de la nutrición parenteral. Ahora, la precisión de la composición de la nutrición parenteral preparadas mediante dispositivos de composición automatizados deben verificarse mediante el producto final, mediante prueba, ¿no? Ahora, y la preparación aséptica extemporánea de formulación y de nutrición parenteral debe cumplir una norma farmacéutica, ¿no?, como su composición o su preparación si estaba estéril. Siguiente, por favor. Continuando con las pautas de prácticas seguras de las PEN, vamos a hablar en este caso de la administración, ¿no? Ya, en este caso la administración vamos a ver que la nutrición parenteral central debe administrarse mediante un catéter venoso central con la punta distal, ¿no?, en la vena cava superior adyacente a la aurícula derecha. Ahora, se debe evitar el uso de catéteres femorales para la administración de esta, ¿no? Ahora, se debe confirmar la colocación adecuada del catéter venoso central antes de iniciar una nutrición parenteral y cuando presenten signos o síntomas de malposición, ¿no? Ahora, se debe cuidar lo que es el catéter venoso central según las normas publicadas. Ahora, el equipo, vamos a ver que en el equipo los filtros intravenosos de línea reducen, ¿no?, la exposición de las partículas mayor a 2 micrones, ¿no?, durante la terapia de la nutrición parenteral. Ahora, se debe utilizar un filtro de 1 o 2 micrones para utilizar así lo que va a ser la mezcla de nutrientes totales, como mezcla de destroza y aminoácidos y la emulsión lipídica inyectable, ¿no? Ahora, para la mezcla de nutrientes totales se debe colocar un filtro, ¿no?, lo más cerca posible del conector del catéter para que así la mezcla de destroza y aminoácidos
se deben colocarse debajo del sitio, ¿no? En forma de una Y, donde se coinfunden, ¿no? La mezcla de la dextrosa y aminoácidos. Ahora se debe utilizar recipientes y juegos libres, y también se utiliza lo que es ¿no? La emulsión lipídica del inyectable, y se debe cambiar el equipo de administración y el filtro administrado por separado, ¿no? De la nutrición parenteral cada 12 horas. Ahora la emulsión lipídica del inyectable prolongada en infusión, que es mayor a 12 horas, esta dosis diaria debe dividirse, ¿no? En dos partes, utilizándose un recipiente, un tubo y un filtro nuevo cada 12 horas. Se debe cambiar los equipos de administración y los filtros, cada que sea una mezcla de nutrientes totales cada 24 horas, y al igual que los filtros 2 en 1 cada 24 horas, ¿no? Ahora, cada bomba de infusión de la nutrición parenteral debe tener una protección adecuada contra el flujo contra el flujo libre. Ahora, se deben seleccionar dispositivos médicos que protejan así al usuario de pinchazos o exposición patógena que sean transmitidas, ¿no? Por la sangre. En su administración vamos a ver que la etiqueta debe usarse para verificar la identidad del paciente antes de su administración. Ahora, se debe también inspeccionar antes de su instalación, no usarse si su integridad parece estar comprometida, ¿no? O precipita un cambio de color, o tiene una emulsión agrietada, ¿no? Ahora, en la infusión vamos a ver que debe complementarse dentro de las 24 horas posteriores a su inicio, y también debe ser administradas por separado, ¿no? De la nutrición parenteral, debe completarse dentro de 12 horas posteriores a su inicio. Ahora, por periodos prolongados de infusión de la emulsión lipídica del inyectable debe ser mayor a 12 horas, la dosis diaria, y esta debe dividirse en dos partes, ¿no? Ahora, se debe monitorear al paciente de la nutrición parenteral para así determinar la eficacia de esta y sus complicaciones y los cambios de la condición clínica, ¿no? Y así documentar los resultados clínicos, ¿no? Ahora, deben existir políticas y procedimientos para así tratar lo que va a ser la nutrición parenteral agravada por una instalación externa. Ahora, en la estabilidad y compatibilidad de las formulaciones de la nutrición parenteral, vamos a ver que todos los procesos se van a confirmar para garantizar así que todos los componentes sean estables y compatibles, y el farmacéutico debe garantizar, ¿no? La coinfusión de medicamentos con mezclas de la nutrición parenteral que sea segura, estable y compatible. Ahora, si no existe esta información sobre la compatibilidad de un medicamento con la nutrición parenteral, se debe administrar por separado, ¿no? Ahora, también se debe informar la compatibilidad, que debe evaluarse según la concentración del medicamento, y si la nutrición parenteral tiene una formulación de 2 en 1 en lo que va a ser, ¿no? En la mezcla total de nutrientes, ¿no? Y el uso de insulina en nutrición parenteral debe ser considerado en todo sistema de salud, y las decisiones se toman basándose en lo que va a ser las evidencias más recientes, ¿no? De la literatura o del fabricante. Ahora, se recomienda también el uso de fórmula 2 en 1 con una administración de una emulsión lipídica de inyectable para pacientes neonatales o infantiles. Siguiente, por favor. Ahora, estas directrices de esta nutrición parenteral proporcionan una información básica y útil, ¿no? Para farmacéuticos. A continuación se describen, ¿no? Algunos conceptos en los que de las directrices, ¿no? Donde vamos a ver que la educación de los profesionales de salud mejorará los pedidos de nutrición parenteral y reducirá, ¿no? Los errores. Ahora, su osmolaridad máxima periférica debe ser 900 miliosmoles por litro, y las formulaciones comerciales de nutrición parenteral multicámara prefabricadas deben ser premezcladas, ¿no? Y se pueden considerar con una opción de nutrición parenteral junto a la opción de personalización. Ahora, no va a haber una diferencia de riesgo infeccioso entre las formulaciones 2 en 1 o 3 en 1. En una infusión casera o en formulaciones 3 en 1, ¿no? Que pueden tener un mayor riesgo de una oclusión del catéter. Ahora, los límites de la dosificación sugerida para los macronutrientes para mantener así la estabilidad de mezclas 3 en 1 en los siguientes, ¿no? Por al menos el 4% de aminoácidos
o al menos el 10% de destroza, o al menos el 2%, ¿no? De lo que va a ser, ¿no? La emulsión lipídica del inyectado. Ahora, no se debe utilizar también lo que va a ser una heparina y mezcla de nutrición parenteral para reducir así las incidencias de trombosis venosa central, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a lo que son las recomendaciones de las PEM sobre la nutrición parenteral, primero que nada, prescribir y comunicar el pedido. Debemos utilizar un proceso estandarizado para mejorar la claridad y reducir los errores en la prescripción de nutrición parenteral. A la vez, debemos describir los elementos esenciales de una orden de nutrición parenteral necesarios para evitar errores. Realizar mejoras en el entorno físico para mejorar el orden de la nutrición parenteral y su uso seguro. Utilizar métodos para educar a los especialistas en apoyo no nutricional para mejorar la prescripción de nutrición parenteral. Respecto a lo que es el proceso de revisión y verificación de pedidos, debemos describir los componentes o atributos esenciales del proceso de transmisión de nutrición parenteral en las órdenes para revisión y verificación del farmacéutico. Se debe determinar si se pueden realizar mejoras en el proceso de revisión y verificación de nutrición parenteral que mejoran la seguridad. Realizar mejoras en el sistema de etiquetado de nutrición parenteral y debemos utilizar los procesos recomendados para mejorar la seguridad de la terapia de nutrición parenteral durante la escasez de productos. Respecto a lo que es la capitalización, debemos describir los errores causados por los déficits de conocimiento, capacitación, competencia. Debemos utilizar límites suaves y estrictos en dispositivos de composición automatizado para evitar errores en nutrición parenteral, ¿no? Y revisar la USP en el capítulo 797 para prevenir los errores en la nutrición parenteral, ¿no? Respecto a la administración, debemos utilizar medidas basadas en el sistema para mejorar la seguridad, ¿no? De la aplicación de la administración de nutrición parenteral. Emplear estrategias para prevenir errores en el nodo de verificación de la administración de nutrición parenteral y emplear prácticas para administración de nutrición parenteral segura. Siguiente, por favor. Las recomendaciones de estandarización. Se dice que existe un proceso estandarizado para el manejo de nutrición parenteral. Esto puede incluir el uso de formulaciones estandarizadas si se refiere al pedido, etiquetado, detección y administración, ¿no? La evidencia sugiere, la evidencia sobre seguridad del paciente no respalda el uso general de formulaciones de nutrición parenteral estandarizadas, ¿no? En la organización de atención médica. Lo que sí sugiere que el uso de formulaciones estandarizadas de nutrición parenteral suele ser más eficiente, económico y clínicamente apropiado que formulaciones individualizadas, ¿no? En poblaciones de pacientes seleccionados. Al implementar estas formulaciones estandarizadas, se debe establecer un mecanismo para proporcionar formulaciones personalizadas, ¿no? Para personas que tienen requisitos complejos, ¿no? Secundarios de enfermedades subyacentes o cuanto se justifique el uso de estas, ¿no? Es todo esto acompañado del monitoreo de rutina de electrolitos, la función orgánica, el crecimiento y desarrollo, ¿no? Un proceso estandarizado debe incluir médicos con experiencia en apoyo nutricional, ¿no? Y las prácticas de preparación de nutrición parenteral deben cumplir las recomendaciones promulgadas por las organizaciones profesionales nacionales. Siguiente, por favor. En las etapas finales de la nutrición parenteral, la decisión de suspender o retirar la nutrición parenteral se debe discutir con el personal médico y el paciente o una persona designada, ¿no? Esta discusión debe dilucidar las preferencias, objetivos y valores del paciente, ¿no? Incluidas las creencias religiosas, puede ser testigo de Jehová o cualquier otra religión que impida, ¿no? El uso de nutrición parenteral, y se debe incluir una lista detallada de los posibles beneficios y cargas de la terapia, ¿no? También si la relación beneficio-riesgo no es fácil de predecir, debemos considerar un periodo de prueba relacionado con el tiempo para evaluar la eficiencia, los beneficios y las cargas en la prescripción de esta nutrición parenteral, si va a continuar o si la finalizamos, ¿no? Siguiente, por favor.
En cuanto a la conclusión, básicamente se concluye que la nutrición parenteral puede ser eficaz tanto en el tratamiento de la desnutrición, pero hay algo muy importante que debemos recalcar, es que sus propiedades confieren que un conjunto único de complicaciones que pueden afectar lo que es la negatividad tanto en el resultado de los pacientes, ¿no? También se concluyó que el uso óptimo de nutrición parenteral va a requerir lo que es una consideración cuidadosa de las condiciones clínicas y el estado del estado nutricional del paciente, así como también las características físicas y químicas de la mezcla. Además, el uso de directrices en evolución para determinar lo que es la indicación, la dosis y el modo de administración adecuado de la nutrición parenteral, dice que va a facilitar lo que es la provisión de la terapia nutricional más adecuada. Siguiente. Doctor, y eso es todo, doctor, de acuerdo al artículo. Gracias. Bien, muy bien. Aplausos virtuales, por favor, para sus compañeros. Como sugerencia, todo texto, en los grupos posteriores se puede, digamos, de alguna manera explicar con gráficos, ¿no? Para que no sea tan engorrosa la exposición. Ya, como mencioné, nutrición parenteral es muy importante. Hay unos aspectos técnicos muy importantes. A ver, me gustaría que retrocedan desde el inicio. Listo, entonces, a ver, siguiente, eso ya hemos hablado, ¿no? Siguiente. Ya, esta tabla, esta parte es muy importante, ¿ya? Cuando usamos nosotros o preparamos nutrición parenteral, hay que ver bien si el paciente está, ¿no?, con azoemia, perdón, o hiperazoemia, ¿no? En todo caso hay que limitar también las proteínas, ¿no?, que finalmente se van a metabolizar y van a producir los azoados, ¿no? También la estabilidad hemodinámica, muy importante, ¿no? El paciente que está inestable, en shock, o noradrenalina, adrenalina, vasopresina, que sea en shock, de preferencia no se da pues nutrición parenteral, ¿no? Ahora, acidosis hiperclórica también, ¿no? Hay que valorar bien si es que se da o no se da. Hiperglicemias, ¿no? Ahora, los pacientes diabéticos les puedes dar NPT, ¿no? Eso también depende mucho del servicio donde estés. Por ejemplo, si estás en piso, muchas veces casi no se puede controlar la glucosa cada 4, cada 6 horas. Es un poco complicado, es más trabajo para la licenciada de enfermería. Entonces, es un poco más complicado. Cuando se da NPT, tenemos que aperturar hoja de balance hídrico, tenemos que ver idealmente un balance hídrico neutro, porque si damos, digamos, 2000 de NPT cada día y el paciente no orina, al final se va a encharcar, ¿no? Todo eso tenemos que ver. Haga electrolitos cada 24 horas, perfil hepático inicial y a los 6 días. Entonces, toda una serie de laboratorios que sirven para el control, ¿no? Entonces, en piso, más o menos, la glucosa es poco manejable, ¿no? En cambio, digamos, en UCI, donde hay más personal, porque en UCI hace una enfermera para 3 pacientes, perdón, para 2 pacientes. Entonces, la glucosa se toma pues cada 4, cada 6 idealmente, incluso cada 2 cuando recibe insulina en infusión. Y no es un problema en las hiperglicemias, sea diabético, la NPT se prepara con dextrosa al 50%. No es ni siquiera al 5 ni al 10, sino al 50%. Entonces, lógicamente va a elevar sus glucosas, ¿no? Pero las glucosas las podemos bajar con insulina en infusión o con insulina en escala móvil, ¿no? Digamos, de tal rango a tal rango, tanto de insulina rápida le corresponde. Y así vamos viendo, ¿no? Lo que más se usa en el hospital es la insulina rápida. Y si está más de 300 de glucosa en 2 o más tomas de hemoglucotés, generalmente se inicia con insulina en infusión. Entonces, pero sí, la glucosa es un factor muy importante para el inicio de NPT, ¿no? Si no hay un buen control, de preferencia es bajar las dosis de dextrosa a 50 para que no haya mucho problema.
Las hiponatremias también, recuerden que la corrección rápida de hiponatremia puede producir problemas a nivel cerebral, ¿no? O sea, digamos, el paciente está con sodio de 120, y yo le doy una NPT 3 en 1 con 3 hipersodios, con 4 hipersodios y corrijo rápidamente el sodio, entonces también va a tener problemas, ¿no? La osmolaridad sanguínea también es un problema, ¿no? Cuando está más de 350, ¿no? Las hipocalemias, hipofosfatemias, ¿no? Que, digamos, si tú pones la NPT, pues van a tener mayor complicación probablemente el paciente con estos valores. Esta es muy importante esa tabla, ¿ya? Siguiente. Ya que son los requerimientos nutricionales, no, que es más, acá más imágenes. Vale, ¿ya? Siguiente. No, esto también es importante, ¿no? Acá, miren, en la obesidad, ¿no? Se han utilizado dosis hipocalóricas, ¿no? O sea, hay que dar una NPT hipocalórica en el obeso, pero que llegue a su requerimiento proteico, ¿no? No te habla de hipoproteinemia, sino te habla de hipocalorías, o sea, una dieta hipocalórica, ¿no? Pero sí llegar a su requerimiento proteico. Ahí tienen los valores, ¿no? En realidad varían mucho los valores, los rangos de dosis de proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿no? Pero se maneja ciertos rangos, ¿no? Están los máximos, ahí están las dosis habituales, los rangos normales. ¿Ya? Siguiente. Ya, siguiente. Ya, siguiente. Ya, esto también es importante, ¿ya? Bien, bueno, hasta hace años, para colocar nutrición parenteral total, se requería pues un catéter venoso central exclusivo. Pero hoy en día ya hay estudios donde, digamos, poner un catéter exclusivo para NPT es, incluso si ya tiene un catéter, úsalo, ¿no? Lo que sí se requiere, lo que hoy en día sí se requiere para poner nutrición parenteral total, lo que sí se requiere es que tenga un lumen exclusivo, porque hay catéteres venosos centrales de 3 lúmenes, 3, o sea, hay 3, ¿no? O también puede ser de 2, que son entre 2 y 3 son la mayoría. Catéter venoso central de un lumen, hay en algunas partes, en algunos países, en los artículos lo mencionan, donde sí usan exclusivamente para NPT porque solo tienen un lumen. Pero si tiene 3 lúmenes, es un lumen exclusivo para NPT. Los otros 2 lo pueden usar, no hay problema, siempre y cuando haya compatibilidad con NPT, lo que ha mencionado ahí las compatibilidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, es muy importante eso, porque, por ejemplo, ahí ha mencionado la autora la ceftriaxona, es que es incompatible con casi todo, ¿no? Entonces, no se debe mezclar con NPT, ¿no? También hay que ver la estabilidad de la NPT, ¿no? Muchas veces se prepara el NPT, se pone a la refrigeradora y solo dura, bueno, en la refrigeradora dura hasta 7 días, pero si ya lo sacas de la refrigeradora, de una temperatura fría, solo máximo dura 24 horas. Luego, lamentablemente, pues hay que desechar. Entonces, de preferencia un NPT por el costo que tiene no se desecha. Tiene que pasar toda la NPT en el tiempo recomendado, ¿ya? Y si hay algún procedimiento por el cual le han desconectado la NPT ya de extremo, aumentarle la velocidad de infusión para que pueda terminar, porque esas soluciones son de alto costo. Listo, siguiente. Siguiente. ¿No? Ahí está la ceftriaxona, ¿no? Ahora, esta NPT que ha mostrado el grupo, ¿no? Que está acá de color amarillo, esto generalmente es el hierro dextrano o también las vitaminas le dan esa coloración que se agrega a la NPT. Pero cuando no se usa vitaminas o hierro dextrano, este es de color transparente, así como el agua. Entonces, 3 en 1 contiene lípidos. ¿Ya? Entonces, hay que ver y miren con qué medicamentos son compatibles y la ceftriaxona, miren, con incluso una alerta en el 2007, como el grupo ya mencionó, ¿no? Siguiente. ¿No? Esta tabla también es muy importante, ¿no? Miren, como los medicamentos que se pueden pasar con NPT, si es que estás usando el mismo lumen, ¿no? Imagínense que tenga un paciente solo un lumen, con un catéter venoso central con un solo lumen. Entonces, y depende de eso, porque digamos está edematizado, no se puede colocar una vía periférica, y además no se puede tampoco colocar otro catéter porque es de difícil acceso, es obeso, cuello corto, qué sé yo. Entonces hay que ver este tema de compatibilidades, ¿no? Anfotericina, por ejemplo, miren,
es incompatible, ¿no? Sea 2 en 1, 3 en 1, solo lípidos, incompatible. Algunos sí son compatibles, ¿no? Como el Astronan, ¿no? Algunos son algunos con el 2 en 1 es compatible el cefepime, por ejemplo, que es bastante usado, ¿no? Los antibióticos para pseudomonas, ¿no? El ceftriaxona otra vez, ¿no? Sodium es incompatible, ¿no? De estos los más frecuentes son la ceftriaxona se usa bastante, ¿no? Cefepime también se usa, ¿no? Bastante. Anfotericina sí se usa, pero no es tanto como la ceftriaxona, pero hay que tener también cuidado, mira, incompatible, ¿no? En todo caso, hay que tratar de alejar los lúmenes, porque cada lumen tiene una distinta desembocadura en el catéter. Fluconazol, miren, es compatible, ¿no? La mayoría son compatibles, ¿no? Entonces, pero hay otros, uno que otro que son incompatibles. La heparina sódica, ¿no? Dos incompatibles con el 13-1 y con lípido, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero haya mencionado, resaltado, ¿no? La ceftriaxona que no se debe mezclar, ¿no? Probablemente muchos pacientes quizás hayan recibido ceftriaxona con NPT por el mismo volumen y de repente se han complicado, ¿no? No sabemos. ¿Sí? Siguiente. Ahí está, siguiente. El control de glucosa, como ya se mencionó el grupo, es muy importante, ¿ya? Mientras controle la glucosa con insulina, no hay problema. ¿Ya? Y si lo controlas bien, también, no hay problema. Le puedes poner su dextrosa 50. Si es diabético, también. El hecho que sea diabético no contraindica la NPT, sino que hay que manejarlo mejor, ¿no? O que hacer un manejo más estricto. Siguiente. ¿No? Ajá. Siguiente. Ya a veces algunas NPT se le agrega insulina, ¿no? Pero lo más usado, en términos prácticos, es la insulina rápida, en escala móvil, así se llama, ¿no? De tal rango a tal rango de glucosa, tanto de insulina. Y si, digamos, está más de 300 en 2 o más tomas, infusión de insulina rápida. Nada más, ya está, ¿no? Entonces ya se deja, digamos, ya el detalle de estos casos, claro que son importantes, pero es una manera práctica, ¿no? El usar de insulina R en escala móvil, ¿no? Siguiente. Ya, siguiente. ¿No? Ahí están los micronutrientes, ¿no? Las dosis, ¿no? De esto es muy importante el fósforo, ¿no? El fósforo. Por ejemplo, en hospitales como la Menara, Revaliati, ya cuando hacen retos de potasio, no solo hacen retos de solo potasio, sino hacen retos de fosfocalio, fosfato y potasio. Fosfato es muy importante para los procesos metabólicos, más o menos va entre 20 a 40 milimoles por día que se añade a la bolsa de NMT para adulto, ya para adultos, porque en neonatos y pediátricos es un poco más detallado, para adultos estamos hablando, ¿ya? Entonces el fósforo es muy importante para los procesos metabólicos, entonces de preferencia se pone al NPT fosfocalio, ¿ya? Y también se pone una ampolla, se agrega a toda la mezcla una ampolla de micronutrientes, se llama el tracutín, se llama es el nombre, entonces ya tiene todos los micronutrientes, vienen en ampollas y se le agrega, y ya tiene pues todas las dosis diarias que requiere el paciente. Siguiente. No, ahí está, siguiente. Ya, siguiente. Ahí está, entonces acá un poquito también más de imágenes, ¿ya? Pueden poner más imágenes ahí, ¿no? Como para que podamos, hay varias directrices, ¿no? Siguiente. Esto, en adultos, por ejemplo, todo esto de la composición, el etiquetado, el envío, la recepción, todo es muy importante, sobre todo en neonatos. Imagínense una NPT contaminada para un neonato, pues, es terrible. Entonces, en neonatos hay que tener mucho, mucho cuidado. En pediátricos también. En adultos igualmente, ¿no? Pero, digamos, si hay algún error en estas directrices, de por ahí, digamos, no se complica por NPT el paciente adulto, ¿no? El neonato sí, 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 hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Ya miren, la osmolaridad, ¿no? Ya, esta de 900 dice el artículo. ¿Quién ha expuesto esta partecita? El grupo. Esta parte, ¿quién ha expuesto?
Hola, ¿están ahí? Álvaro, Darwin, Mario. Sí, doctor, sí estamos. Ha respuesto esta parte, ya se ha ido ya. ¿Está o no está? ¿Quién es? Doctor, sí, dígame. Ya, esto de 900 milosmoles por litro, ¿eso dice el artículo? Sí, así dice, traduciéndolo. Hasta 900 de osmolaridad por vía periférica, ¿se puede pasar? Ahí Ya, eso dice hay que la revisar ya, porque... osmolaridad máxima de condición parenteral periférica debe ser 900, dice, no es que hasta 900, sino debe ser 900. No, máxima, ¿no? Ahí, de repente había un error de traducción. Porque por vía periférica, más de 400, 500 ya empieza a doler, ¿no? Si se pasa la nutrición parenteral por la vía periférica, ya quema la... Por eso es que se pone catéter venoso central. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ya. Siguiente. Siguiente. Acá tiene más imágenes. Siguiente. Siguiente. Entonces ya. Entonces, bueno, la nutrición parenteral hasta el año 1990, 92 más o menos, era insegura. Había mucho riesgo con NPT, con el catéter, porque los catéteres también eran rígidos antes, ahora son flexibles, fácil de poner. Antes eran rígidos, había hemotomas, neumotórax, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ya las técnicas se han mejorado, los nutrientes también son más estables. Antes tenías que proteger todo de la luz, ni bien los abrían, tenías que mezclar rápidamente, se inestabilizaban, se precipitaban las mezclas. Imagínense que una NPT se precipite y se vuelva como arenilla y pase eso al torrente sanguíneo de un neonato. Entonces, todo eso, por ejemplo, van a hablar de los filtros, es muy importante los filtros, ¿no? Justamente para evitar el paso de esas micro cristalizaciones que suelen haber que no deberían haber en la NPT, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. La nutrición parenteral hoy en día, ¿no? Después de los años 90, 95, ya hubieron estudios de una nutrición parenteral precoz. El 2000, miren, el 2000 recién ya se vuelve más su uso se fue haciendo cada día más y más se fue modificando el uso de la nutrición parenteral, ¿no? Desde el 2000 ya la nutrición parenteral es segura, ya no es como antes, ¿no? Ya es segura, incluso hay nutrición parenteral, no solo hay nutrición enteral precoz, sino hay nutrición parenteral también precoz. Si el paciente no llega a su requerimiento proteico calórico, no, se indica pues nutrición parenteral precoz, ¿no? Hay una pregunta para el grupo. ¿Cuándo yo inicio nutrición parenteral? En resumen, en términos simples, a un paciente. Cuando, doctor, cuando el tracto gastrointestinal está no funcional. Ya está, no está bien. A ver, Álvaro. No, era algo similar que como lo que iba a decir mi compañero. La intolerancia a la vía oral. Ya bien. NPT ya se indica justamente cuando el tracto gástrico no funciona, ¿no? O sea, ya has intentado todo, o te sirve como puente para reiniciar la nutrición enteral, ¿no? Digamos, el paciente no tolerando, hay una colitis y no tolera la nutrición enteral, pues NPT unos 5 días, 7 días, y luego reinicias la nutrición enteral y vas progresando, ¿no? Entonces es un puente también. Entonces, en pocas palabras, en términos simples, NPT se usa cuando el tracto gástrico no funciona, ni por zona nasorenal, ni por zona nasogástrica, ni por vía oral. Ostomías, ya se hacen dependiendo del tiempo, ¿no? Ya, o como puente también. ¿Y cuándo suspendes nutrición parenteral? Para el grupo también. Digamos, hay un paciente que le estás dando nutrición parenteral por catéter venoso central, ¿no? ¿Y cuándo le suspendes? Digamos, ¿cuándo mencionas en general? ¿Cuándo dices hasta acá nomás? ¿Cuándo hay incompatibilidad, digamos, con algún fármaco, doctor? Bueno, siempre y cuando esté contraindicado, ¿no? Pero cuando, digamos, yo doy a un paciente NPT, nutrición parenteral, ¿no? Porque su tracto gastrointestinal no está funcionando, digamos, unos 6 días,
pero digamos ya han reiniciado, han hecho una adaptación intestinal, qué sé yo, y ya digamos tolera nutrición enteral por sonda o por vía oral, y a la par está recibiendo NPT. ¿Cuándo suspende NPT? Cuando, cuando tolere el 50-75% de la nutrición enteral, la normal. Es la respuesta, ¿no, Rodrigo? Doctor Rodrigo. Muy bien, más o menos cuando el requerimiento del paciente llega a su 65% de requerimiento total por el tracto gastrointestinal. Más del 65%, algunos libros dicen 70%, también hay variabilidad en esos porcentajes. Entonces, 65, 70 más o menos que llegue a su requerimiento del paciente por el tracto gastrointestinal, sea por vía oral, por sonda, idealmente ahí recién se suspende el NPT, pues, ¿no? Ahora, en la práctica, en los hospitales, pues, ni bien tolera vía oral, agüita, ¿no? Por la necesidad de camas o por la demanda de pacientes que no se pueden quedar mucho, entonces ya le quitan, pues, la NPT, ¿no? Y muchos de ellos se van de alta y regresan, hay readmisiones, entonces eso también es malo, ¿no? Pero sí, en la práctica, idealmente se debería cumplir eso, ¿no? Pero ya en la práctica ustedes van a ver que muchas cosas no se cumplen y solo están escritos en los artículos, en los textos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, a ver, unos 20 minutitos. Ya, yo voy a proyectar mi pantalla, ¿ya? Y mañana el siguiente grupo. A ver, me confirman, por favor, si es que se ve. Ya, acá ocultar. No, esto no es. Gracias. Ahí está, este es. ¿Ya? Entonces, falla intestinal también es un tema muy importante, bien interesante, ¿no? Entonces, como ya habíamos hablado una vez, no sé en qué clase anterior, falla intestinal y insuficiencia intestinal. Así hay esos dos términos. Así como hay falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, hay insuficiencia intestinal y falla intestinal. En resumen, ¿qué es lo que lo diferencia una insuficiencia con una falla? Falla intestinal se refiere cuando ya el tracto gastrointestinal no se puede usar. No es que no funciona, sino que no se puede usar por algún motivo X, ¿no? Tendrá una colitis, un intestino corto, un trauma abdominal, un TEC severo con ilio severo, etcétera, etcétera. Pero falla intestinal ya definitivamente el tracto gastrointestinal no se puede usar, ¿no? A pesar que puede estar ahí, pero no se puede usar. Y además depende en su mayoría de NPT, esta falla intestinal. Ya está. Entonces, si yo veo un paciente, así sea no crítico, crítico, o en piso, por ejemplo, con NPT, entonces desde ya tengo que pensar en un diagnóstico o de falla o de insuficiencia. Entonces, si está haciendo solo NPT, falla intestinal, pues, ¿no? ¿Ya? Y insuficiencia intestinal se refiere a la poca capacidad de cubrir los requerimientos proteicos calóricos diarios, ¿no? Por el tracto gastrointestinal. Entonces, es insuficiente en ese sentido, ¿no? La absorción de nutrientes por el tracto gastrointestinal. Entonces, esa absorción no va a llegar al requerimiento proteico calórico diario que requiere el organismo del individuo en ese momento, ¿ya? Entonces, eso hay que diferenciar mucho. Algunos objetivos, diferenciar entre falla e insuficiencia intestinal, ya se mencionaron grandes rasgos. Falla, generalmente ya no se usa el tracto gastrointestinal, o no se puede usar, así lo esté, y generalmente usa NPT. Insuficiencia intestinal no es como su nombre lo dice, la incapacidad del tracto gastrointestinal de aportar, ¿no? De absorber los nutrientes no necesarios para el organismo, ¿no? Clasificar la falla intestinal, hay varios tipos de falla intestinal, sobre todo en el intestino corto, reconocer algunos requerimientos proteicos calóricos en falla intestinal y definir las causas de una buena adaptación intestinal. Cuando hay, digamos, resecciones intestinales o síndrome de intestino corto, hay que adaptar el intestino a esa nueva superficie de absorción, ¿no? Entonces, hay causas de una buena adaptación intestinal que vamos a ver. Entonces, algunas definiciones. Insuficiencia intestinal es la incapacidad del tubo digestivo de satisfacer las necesidades proteico-calóricas del organismo, o la incapacidad de absorber el tracto gastrointestinal los nutrientes de manera adecuada,
Eso es insuficiente. Y falla es cuando ya pues el tracto gastrointestinal no funciona, ¿no? Insuficiencia intestinal definitiva del tracto gastrointestinal, y generalmente estos pacientes dependen de nutrición parenteral total. Ya vamos a poner un poquito de puntero. No, acá vamos a poner pluma. A ver, ¿se ve la plumita, lo que está subrayándose? Y ya, muchas gracias, Andrea. Entonces, cuando es falla, el paciente generalmente depende de nutrición parenteral total, ¿ya? Listo. Entonces, no se puede usar, en definitiva, el tracto gastrointestinal en la mayoría de casos, ¿no? Así esté el tracto gastrointestinal, no funciona. O sea, una cosa es que funcione y otra cosa no funcione, ¿no? Puede estar ahí el tracto gastrointestinal, ¿no? Pero no absorbe, pues, ¿no? Por una colitis, por ejemplo, un hilio severo, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces no absorbe, ¿no? Entonces ya se considera, si ya no se puede usar el tracto gastrointestinal, falla intestinal, ¿ya? Dentro de la insuficiencia intestinal hay clasificación, según la magnitud del compromiso, leve, moderado, severo, leve. Cuando hay una insuficiencia intestinal leve, entonces ahí sí, solo requiere de alguna manera modificar la dieta, ¿no? Modificar la dieta. Por ejemplo, puedes darle una dieta un poco ya fraccionada, si no tolera entera, le das fraccionada, ¿no? Entonces modificas la dieta, ¿no? ¿No? O administras sales de hidratación oral, una insuficiencia respiratoria leve. Moderada, ¿no? Moderada ya requiere nutrición enteral especializada, administración enteral de macronutrientes, ¿no? Esto se refiere a la nutrición enteral especializada, o sea, un nutriente especial, ¿no? Osmolay, Pulmoker, Nepro, qué sé yo. Y la insuficiencia intestinal severa, no estamos hablando según su magnitud, depende de, ¿qué cosa? Nutrición parenteral total. Entonces, acá ya hablamos de, ¿no es cierto?, de falla intestinal, ¿no? Y según la duración de tránsito, ¿no? Transitoria aguda, según la duración del trastorno, transitoria aguda, menor a 6 meses, y crónico prolongada, mayor a 6 meses, ¿no? ¿Habrá pacientes que tienen insuficiencia intestinal más de 6 meses? Por supuesto, claro, ¿no? Las resecciones intestinales, las ostomías, ¿no? A veces pacientes les operan, les sacan una pedazo del colon, les ponen la colostomía, los mandan a casa, hacen una rehabilitación de 3, 6 meses, los vuelven a operar. Entonces, sí se da esos casos, ¿no? Entonces, ahí también la dieta es muy importante, el suplemento nutricional oral es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las causas más frecuentes de insuficiencia intestinal es el síndrome de intestino corto, que ya vamos a ver. Síndrome de intestino corto, ¿no? A veces el mismo hecho de que le damos síndrome de intestino corto nos lleva corto, ¿no? Está relacionado más a la superficie o la pérdida de la superficie de absorción intestinal, ¿ya? Más no hacia el tamaño, o sea, sino a la superficie de absorción intestinal, ¿no? La pérdida. Enfermedades intestinales neuromusculares, enteropatías congénitas, por ejemplo, en caso de niños, todo eso va a llevar a una insuficiencia intestinal, ¿ya? Cuando hay insuficiencia intestinal, muchos pacientes requieren manejo médico quirúrgico, muchos pacientes también requieren incluso nutrición parenteral domiciliaria, si es posible, ¿no? Y bueno, si se da esos casos, el paciente entra en una insuficiencia intestinal permanente, ¿no? Permanente. Entonces, cuando el paciente entra en una insuficiencia intestinal permanente, es bien difícil manejar, ¿no? Bien difícil, ¿no? Prácticamente en esos pacientes, en nuestra realidad, es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Por qué? Porque la única manera de tratar a esos pacientes con insuficiencia intestinal permanente o es el trasplante intestinal, ¿no? Aislado, y dicho sea de paso es el más complejo porque hay alto riesgo de sepsis, trombosis vascular, ¿no? Hay alta pérdida de fluidos, se inicia en la enfermedad hepática, etcétera. O se puede hacer trasplante combinado hígado-intestino, ¿no? Entonces, en ambos casos es complicado que este paciente llegue acá en nuestra realidad a un trasplante intestinal, ¿no? Y además el trasplante intestinal está recién, se está estudiando, ¿no? Entonces, si el paciente llega a una insuficiencia intestinal permanente, realmente es bien, bien difícil manejar, ¿no?
podría estar con nutrición parenteral pues en domicilio no sé cuántos años, pero también hay un tope, ¿no? Para poder manejarlos. ¿Listo? Entonces, las causas de falla intestinal en niños, gastrosquisis, por ejemplo, malrotación y vólvulo, enterocolitis necrotizante, bastante conocida en los neonatos, ¿no? Prematuros, pseudoobstrucciones, atresia intestinal, aganglionosis, Hirschsprung, atrofia microvelocitaria, tumor. En niños estamos tocándolo, estamos dando pinceladas, en adultos es lo que más vamos a ver, ¿no? Trombosis mesentérica, ¿no? Esta es una patología muy frecuente, ¿no? Muchos pacientes vienen con dolor abdominal, asemejan a veces apendicitis, colecistitis, a veces hay líquido libre, no se sabe qué es, y es una trombosis mesentérica, ¿no? Tanto de la arteria o de la vena. Es una patología bien frecuente. Entonces, si hay una trombosis mesentérica, pues el intestino, buena parte del intestino delgado se muere, se hace cianótico y tienen que reseccionar esa parte, hacer su ostomía y finalmente el paciente se vuelve con un síndrome de intestino corto, ¿no? Y pues bien difícil de manejar a estos pacientes, ¿no? Traumas, por ejemplo, abdominales, tumores, enfermedad de Crohn, ¿no? Severas, pseudoobstrucción crónica, vólvulos, poliposis familiar y síndrome de intestino corto, que es también una patología bastante frecuente. El síndrome de intestino corto es una serie, tiene una serie de causas, ¿no? Sobre todo postquirúrgica. ¿Ya? Entonces, pero todos estos factores van a desencadenar la falla intestinal. Miren la clasificación fisiopatológica de la falla intestinal. ¿Ya? Entonces, hay una clasificación fisiopatológica, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos, ya en unas partes ya yo les voy a explicar, les he resumido, ¿no? Hay tipos de la clasificación funcional, ¿no? Funcional, falla intestinal, ¿no? Este es el original, ¿no? La duración en días, este es el original de SPEN, y luego hay modificaciones, ¿no? Modificaciones en los días, sobre todo unos dicen 15, otros 28, pero este es el original, ¿ya? Hay unas metas de tratamiento de acuerdo al tipo, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, que eso vamos a verlo mañana, ¿ya? Pues hasta acá nomás, chicos. Seguramente también están en un día familiar y nos vamos a quedar acá, ya en clasificación, acá no, clasificación fisiopatológica de la falla intestinal, ¿sí? Entonces mañana continuamos, yo voy a exponer primero y después el otro grupo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ahorita somos 29, ¿ves? ¿No? 29. 29. Listo, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Para que podamos ya finalizar la clase de hoy. Listo, André. Ya. Entonces, la primera presentación de las primeras clases ya lo voy a colgar al aula virtual, ¿ya? Más imágenes pongan a sus exposiciones, por favor, más imágenes, ¿ya? Cualquier texto que tengan, así pequeñito que sea, pongan una imagen, ¿no? La imagen nos ejemplifica mejor, sobre todo para ustedes, ¿ya? Listo, ya nos vemos mañana, chicos. Buenas Doctor, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe, tal